Buenas tardes, soy el doctor Ignacio Maclin, médico cirujano especialista en mastología, director del Centro Mamario del Hospital Universitario Austral. Y en estos minutos vamos a hablar del tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama, pero desde el punto de vista del mastólogo, del cirujano. Así que vamos a compartir la presentación. Bueno, como decíamos, entonces vamos a empezar. Pero lo que es muy importante, antes de empezar a desarrollar el tema, es nuevamente puntualizar el trabajo en equipo, el trabajo o el enfoque multidisciplinario de nuestra especialidad. Y es acá, en este enfoque del tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama, donde la integración de este equipo es muy importante. Cuanto más integrados estemos entre nosotros, cuanto más en equipo trabajemos, va a ser mucho mejor para el paciente, vamos a obtener muchos mejores resultados. Bueno, tiempo atrás, las pacientes que nosotros los cirujanos enviábamos a neoadyuvancia eran estas pacientes, ¿no? Pacientes con tumores localmente avanzados, como ustedes ven, esta paciente con un carcinoma inflamatorio, con la otra paciente con una gran lesión de su mama izquierda, que son pacientes que no son quirúrgicas del vamos, sino que requieren un tratamiento previo que nos permitan luego poder llevar a esta paciente a una mastectomía radical modificada, que es lo que se le realizaría. Estas son indicaciones totalmente vigentes hoy en día. Se realizan más allá del subtipo molecular que presente la paciente. Pero esta charla de hoy, más que referirme a estas pacientes, me voy a referir a otro escenario de estadios más iniciales, pacientes que sí serían quirúrgica del vamos, pero quizás con tumores o bien un poco más grandes para lo que sería una cirugía conservadora, y que el objetivo nuestro va a ser achicar esta lesión o llevarla a una situación que nos permita una cirugía conservadora más adecuada. Por supuesto que va a ser mayor la respuesta en los subtipos moleculares más agresivos. No obstante, también lo vamos a realizar en las pacientes con tumores luminales, dado que lo que estamos buscando acá es simplemente que disminuir el tamaño tumoral para poder realizar luego una cirugía un poco más adecuada. Veamos este caso, es una paciente que nos vino a ver con una lesión de más de 4 centímetros en su mama izquierda. Era un carcinoma invasor con receptores hormonales positivos, HER2 negativa. Hizo su tratamiento neoadyuvante y vemos acá que la paciente terminó con una pequeña lesión remanente y el clip. Así que en base a esto le hicimos una cuadrantectomía mamaria y en ella una linfadenectomía axilar porque había tenido axila positiva del vamos. Y esto nos permitió hacer un tratamiento conservador, manteniendo un buen resultado estético de la paciente. También hoy en día estamos viendo cómo aumenta el porcentaje de pacientes que ingresan a tratamientos neoadyuvantes en función también de lesiones más pequeñas, no tan grandes, bueno, no diría tan pequeñas, pero sí tumores de 2 centímetros o más, o con axilas mínimamente comprometidas, en subtipos tumorales agresivos, más agresivos, fundamentalmente triple negativo y HER2 positivo, donde el control de los tratamientos que vamos a realizar es controlar la agresividad intrínseca de esta enfermedad, eventualmente si hubiese micrometástasis a distancia, tratar de erradicarlas, ir a buscar la respuesta patológica completa, ya vamos a hablar, que nos permite después planificar y optimizar otros tratamientos. Pero como les decía, las indicaciones y las proporciones de pacientes que están ingresando a protocolos de neoadyuvancia está claramente aumentando. Fíjense, esta es una revisión nuestra, de nuestra base de datos desde el 2010 a la fecha, y vemos que el número de pacientes va aumentando, que la curva es una curva ascendente, con una tendencia ascendente, y es mi opinión que esta curva, este ascenso va a ir en esta dirección.
especialmente en las lesiones más sensibles a los tratamientos sistémicos, pero no en forma excluyente. ¿Por qué creo que esto se está dando? Bueno, hay mayor efectividad, sensibilidad de las drogas de quimioterapia a los tumores, lo que nos permite más respuestas patológicas completas. Esto va a permitirnos a nosotros planificar más eficazmente los tratamientos posteriores en base a esta respuesta a la quimioterapia. Hoy sabemos que las pacientes triple negativos, por ejemplo, que luego de una adyuvancia tienen lesión remanente, pueden ser tratadas con capecitabine, como lo demostró el CREATE-X trial, o en las pacientes que luego de doble bloqueo HER2 tienen lesión remanente, podrían seguir su tratamiento con otros bloqueantes HER2. También esto va a llevar a poder disminuir la magnitud de los tratamientos locorregionales, que también nos va a permitir manejar la morbilidad de estos tratamientos, disminuir la morbilidad. Me refiero a poder hacer cirugías en la mama más limitadas o inclusive evitar vaciamientos axilares en las pacientes en las cuales se pudo negativizar la axila. Hoy, uno de los principales objetivos primarios de los trials sobre neoadjuvancia es la respuesta patológica completa. Actualmente se considera a la respuesta patológica completa la ausencia de lesión invasora en la mama y en la axila, pero no implica la desaparición del carcinoma ductal in situ. Puede persistir luego de la neoadjuvancia carcinoma ductal in situ, y así y todo se considera una respuesta patológica completa. De nuestra base de datos, y seleccionando los casos donde pudimos recabar todos los datos de patología, de inmunohistoquímica antes y después de los tratamientos, vemos cuáles fueron la respuesta patológica completa que obtuvimos. Tengan en cuenta que esto es una recopilación histórica, desde inclusive antes que del doble bloqueo, trastuzumab, pertuzumab. Pero fíjense que en las pacientes con receptores hormonales positivos, la respuesta patológica completa fue 10%, en las pacientes HER2 positivos, la respuesta llegó al 50%, en triple negativo el 42%, y separando a las pacientes con axila positiva, logramos negativizar la axila en 21% de los casos. Esta cifra ahora vamos a ver en otros trabajos que les voy a mostrar, que son hoy en día, año 2020, estas cifras han, por suerte, aumentado, significativamente se han incrementado. Pero, ¿cuál es la implicancia de obtener una respuesta patológica completa? ¿Qué implicancias tiene la magnitud de la respuesta a la neoadjuvancia? Bueno, para poder responder esto, vamos a repasar un poco la evidencia de los últimos años, y les presento esta revisión bibliográfica del 2014 de un grupo colaborativo internacional muy importante, donde analizaron más de 200 publicaciones en las cuales agrupaban 11.000 pacientes o un poco más. Donde las pacientes con respuesta patológica completa, la curva en rojo, tuvieron en forma significativa mejor sobrevida que las pacientes que no pudieron lograr una respuesta patológica completa. Y vemos también en estas curvas que las pacientes que consiguieron respuesta patológica completa presentaron mejor mejor sobrevida, a la respuesta patológica completa, independientemente del subtipo molecular que tuvieron. ¿A qué me refiero? Por supuesto que va a ser más sensible a una lesión triple negativa o HER positiva que un luminal, pero no importa el subtipo molecular. Si la paciente obtuvo respuesta patológica completa, eso es un surrogante de buen pronóstico en todos los subtipos moleculares. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Esta es otra revisión del National Cancer Database, ya del 2018, donde reunieron 20.000 pacientes que habían hecho neoadjuvancia para analizar la respuesta patológica en la mama como en la axila. Tengan en cuenta que esta es una revisión nacional, no de un centro, sino nacional.
vemos en esta curva que las pacientes que obtuvieron respuesta patológica completa en la mama o en la axila, inclusive en las pacientes que antes eran N1, tuvieron mejor evolución que las que no lograron la respuesta patológica completa. Pero es interesante en esta publicación, fíjense, el análisis de la magnitud de la respuesta en relación al subtipo tumoral. Tengamos en cuenta, como yo les decía, que esto es una revisión de una base de datos nacional, no de un centro en particular, y es esperable que las cifras de respuesta patológica completa estén un poco por debajo de otras presentaciones de otras instituciones. Pero sí vemos que los tumores luminales claramente son los que menos respuesta patológica completa tienen, mientras que los HER2 puros, con receptores hormonales negativos, son los que mayor respuesta patológica completa tienen. También tienen mucha sensibilidad a la quimioterapia los pacientes triples negativos. Pero para tener un poco más actualizado las cifras de respuesta patológica completa, vemos este estudio de un centro de Heidelberg, de Alemania, y es muy interesante ver la evolución en el tiempo de los subtipos tumorales y la respuesta patológica completa. Fíjense que esta curva es como que en 2005, cambia la pendiente y empieza a aumentar el porcentaje de pacientes con respuesta patológica completa. Y fíjense que en las pacientes HER2 positivos, hoy en esta publicación la respuesta patológica completa está llegando al 70%. Entonces nos queda claro que la respuesta patológica completa es un surrogante de mejor pronóstico para nuestras pacientes. Pero también vemos que la magnitud de esta respuesta es importante para poder inferir la evolución de nuestros pacientes. El Residual Cancer Burden es un índice logrado por el MD Anderson, por el Dr. Seaman, publicado en distintas revistas, que se puede consultar en la página web de la institución, como ven ahí abajo. Y realmente es una herramienta muy útil que hoy se utiliza en distintas instituciones, nosotros lo utilizamos, por supuesto, y realmente la aconsejo. Bueno, avanzamos un poco, luego de nuestra metodología de estudio de las pacientes, las cuales le hemos hecho mamografía, ecografía, les hemos examinado, hacemos una biopsia percutánea de esta lesión, donde vamos a pedir al patólogo que nos diga el tipo tumoral, el grado histológico, receptores hormonales, HER2 y el Ki-67. Vamos a dividir a las pacientes en aquellas luminales, con lesiones que creemos que no nos va a cambiar la conducta quirúrgica. Son pacientes que se le indica la cirugía y eventualmente después hará su tratamiento adyuvante correspondiente. Pero si es como la paciente que yo les había mostrado al principio, luminal, pero creemos que la neoadyuvancia puede achicar el tumor para llevarla a una cirugía más adecuada, entonces ingresa en protocolo de neoadyuvancia. Las pacientes con lesiones triple negativas, HER2 positivos, con lesiones de más de 2 centímetros o axila positiva, y acá también incluyo, como ven ahí, lesiones, tumores luminales agresivos, o sea, aquellos tumores con bajo porcentaje de receptores hormonales, con grados histológicos elevados o con un Ki-67 también elevado, pueden ingresar y las ingresamos a nuestro protocolo de neoadyuvancia. ¿En qué consiste? Bueno, hacemos resonancia magnética de estas pacientes antes del tratamiento para tener bien establecido la distribución en la mama de la enfermedad. Si es una axila positiva, clínica o ecográficamente, hacemos una punción de esta adenopatía y le colocamos un clip al ganglio. Y también le pedimos a los radiólogos que le coloquen un clip al tumor en la mama, y ahora vamos a dar la importancia de hacer esto. Es muy importante que controlemos a la paciente luego de 2 o 3 ciclos de quimioterapia para evaluar la respuesta. Eventualmente también constatar que no hay progresión de la enfermedad. Sabemos que las lesiones como más agresivas que ingresan al protocolo de neoadyuvancia en general tienen buena respuesta, responden a los tratamientos, y es bajo el porcentaje de casos que pueden presentar una progresión intraneoadyuvancia. Yo diría que por debajo del 5%. Esto es más en los luminales, pero en pacientes con tumores HER2 positivos y triples negativos es menos del 5% de las pacientes que pueden progresar. Pero es importante que las citemos, que no vengan a ver, para ver que efectivamente ese tumor esté disminuyendo.
Bueno, completada la quimioterapia, reevaluamos a la paciente. Ya sabemos que la precisión que podemos tener con la clínica y las imágenes es relativa, inclusive con la resonancia magnética, que está evolucionando. Cada vez nos da más detalles, cada vez los estudios son más sensibles, pero aún no puede diferenciar claramente la paciente con o sin enfermedad residual. El MICRA Trial, que acá les muestro, de Holanda, fue diseñado para evaluar las pacientes que podrían no ser operadas luego de la neoadjuvancia, pero comprobaron que solo el 59%, casi el 60% de las pacientes donde la resonancia magnética ya no mostraba la lesión residual, efectivamente luego habían tenido respuesta patológica completa. O sea, que el 41% de estas pacientes, que en la resonancia ya no se veía nada, tenían todavía carcinoma invasor remanente. A propósito, también es importante saber que la respuesta de las lesiones a la quimioterapia no siempre será una reducción concéntrica hacia un foco central, pequeño, residual, sino que muchas veces puede quedar pequeños focos distribuidos en el lecho tumoral, como vemos acá más hacia la derecha. Pero el significado biológico o la implicancia pronóstica de estos pequeños focos residuales no los conocemos con exactitud. Si son acaso los responsables de las recurrencias locales que ocurren en las pacientes que se conserva la mama, y bueno, podría ser, es la principal sospecha, pero inclusive esto hoy está siendo puesto en duda. Les voy a mostrar un par de casos recientes de respuesta patológica completa para que veamos lo complejo que a veces puede ser determinar esto antes de la cirugía. Esta es una paciente de 33 años con una lesión importante en su mama derecha, con microcalcificaciones, un carcinoma invasor triple HER2 puro, con una lesión de casi 10 centímetros, 2 ganglios sospechosos, uno de ellos pues, confirmado por biopsia. Hizo su tratamiento neoadyuvante correspondiente y después persistía una densidad con microcalcificaciones que nos hacía sospechar, con alta sospecha, de lesión residual. Sin embargo, luego de la cirugía, lo único que se detectó fue un carcinoma ductal in situ de 5 milímetros y la axila se había negativizado. Es una respuesta patológica completa que por imágenes parecía persistir lesión. Esta es otra paciente de 39 años, fíjense, con una lesión importante en su mama izquierda, con una densidad con microcalcificaciones, por resonancia magnética también, medía aproximadamente 10 centímetros, con múltiples adenopatías axilares sospechosas. Tenía una biopsia que nos confirmaba el carcinoma invasor, receptores celulares negativos, HER2 positivos, con una biopsia por aguja fina de ganglio axilar que nos confirmaba que era positivo. Hizo su tratamiento neoadyuvante como corresponde. Luego vemos, una vez terminado, que en resonancia magnética persistían focos de captación intensa de 5 y 4 milímetros, coincidentes con la ecografía, y la extensa área de microcalcificaciones que mostraba la mamografía, que nos hacía pensar que todavía había lesión remanente en la mama, o al menos carcinoma in situ. Sin embargo, en la cirugía, esta paciente se hizo una mastectomía subradical. Vemos que hay ausencia de lesión neoplásica residual en un lecho de 9 por 7 centímetros, con numerosas microcalcificaciones, histiocitos y células gigantes de tipo cuerpo extraño. Ausencia de carcinoma ductal in situ, a pesar de todas estas microcalcificaciones que estamos viendo acá. Y en la axila 0 ganglios positivos de 19 que extrajimos. En 2 de ellos, la doctora Spengler, nuestra patóloga, nos informó que había evidencia de respuesta al tratamiento. Bueno, próximo paso, el tratamiento. Por supuesto que aquellas pacientes con indicación de mastectomía, esta debe realizarse ni bien la paciente pueda ser llevada a cirugía. Y en estas pacientes quizás repetir los estudios mamarios para reestadificar la enfermedad en la mama no tenga mucho sentido hacerlo porque el tratamiento va a ser una mastectomía subradical. Muchas veces vamos a dejar de palpar el tumor con la paciente durante las sesiones de neoadyuvancia, y ahí es la importancia de haberle colocado un clip al tumor en el centro del tumor, como ven acá. La paciente antes y después, y lo que nos queda es una pequeña densidad asimétrica con el clip, para que después nos permita hacer la biopsia radioquirúrgica. Pero la pregunta que hoy surge es, en estas pacientes en las cuales
constatamos una respuesta patológica completa, si es necesaria la cirugía mamaria o axilar, o si esta podría evitarse. Hay varias publicaciones, o hay varias investigaciones en marcha que buscan omitir cirugía en la mama o en la axila, pero para ello primero se investigó si podría predecirse la respuesta patológica completa en las mamas a través de punciones, biopsias del lecho tumoral, luego de la neoadjuvancia, por supuesto. Vamos a ver de qué se trata esto. Esta es una publicación inicial del MD Anderson, ya de hace unos años. Fíjense que ellos inicialmente ingresaron 40 pacientes, eran pacientes con tumores HER2 positivos o triples negativos, habían realizado neoadjuvancia correspondiente y le habían colocado un clip al centro del tumor, y luego la neoadjuvancia, si había signos de respuesta importante, hacían una biopsia, ya sea por punción con aguja fina o histológica asistida por vacío, y eventualmente a la paciente luego le volvían a poner un clip donde habían hecho la punción. Analizar, ¿qué querían analizar? Si quedaba lesión remanente en ese sector. Este es el principal gráfico que ellos, la principal tabla, perdón, que ellos presentan, donde vemos que los valores de precisión diagnóstica, tasa de falsos negativos y el valor predictivo negativo son altos fundamentalmente con la biopsia asistida por vacío. En base a estos estudios, entonces comienzan un estudio para evaluar luego la seguridad oncológica en el tiempo de aquellas pacientes en las cuales no se le realiza ninguna cirugía. Otro estudio importante es el Responder de Alemania, con un diseño similar, pero que a las pacientes solo le habían hecho biopsia con aguja gruesa y asistida por vacío, incluyendo 400 pacientes. El objetivo buscado por ellos era tener una tasa de falsos negativos menor del 10%, pero fíjense que no lo lograron, tuvieron casi un 18% de falsos negativos no aceptable. No obstante, cuando analizan los subgrupos, vieron que si utilizaban agujas de 7 gauge, que son, permiten resecciones más importantes, la tasa de falsos negativos fue del 0%. E inclusive al analizar los casos donde no había más lesión remanente en la mama, inclusive en resonancia, y la aguja con aguja asistida por vacío era negativo, en estos casos la tasa de falsos negativos era del 6.2%, mucho más aceptable. Por eso también concluyen que la biopsia asistida por vacío puede fallar en el diagnóstico de la enfermedad, pero en enfermedad mínima, y que con refinamientos de los aspectos técnicos y con una selección apropiada de pacientes, podría llegar a predecirse la respuesta patológica completa y eventualmente después omitirse la cirugía. Pero lo que estos estudios no nos informan todavía es sobre la seguridad oncológica de no realizar la cirugía luego de la respuesta patológica completa. Eso es lo que viene después. Bueno, pasemos ahora a la axila. Pero antes quisiera dejar como plataforma de lo que ahora voy a exponer, que muchas veces el perjuicio de los tratamientos en términos de calidad de vida sobrepasan a los beneficios. Esto ha llevado a que en las últimas décadas la cirugía en menos en la axila y las pacientes en protocolo de neoadjuvancia también se está investigando ir en esta línea en cirugías en el menos, de escalar, como se está usando el término hoy, los tratamientos de la axila. Yendo a las recomendaciones, entonces, en pacientes con axila clínicamente negativa ante la neoadjuvancia, la recomendación es realizar la biopsia del ganglio centinela después de la quimioterapia, no antes. Eso hoy es una estándar. Acá sí recomendamos estudio intraoperatorio del ganglio, ya que cualquier remanente tumoral en el ganglio, por más pequeño que sea este remanente, la recomendación posterior va a ser una linfadenectomía axilar. La radioterapia puede ser una alternativa a la cirugía, si fuera positiva, pero no hay evidencia hoy que pueda asegurar que los resultados del AMAROS, que fueron llevados adelante en adjuvancia, sean aplicables en el contexto de la neoadjuvancia. Me pasé una. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando la axila era positiva del VAMOS? Si previamente se trataba de una axila muy comprometida, palpándose muchas adenopatías o estos ganglios adheridos entre sí, bueno, la conducta va a ser el vaciamiento axilar luego, aunque hayamos tenido una respuesta importante.
Pero las pacientes con compromiso de ganglios axilares, que no es un N2, sino ganglios no adheridos entre sí y móviles, la cirugía dependerá de las respuestas justamente de este ganglio a la quimioterapia. Por supuesto que si persiste positiva esa axila, o sea, es una PIN1, como dice el TNM, el tratamiento, la indicación va a ser un vaciamiento axilar. Pero si la respuesta a este nivel es completa, o sea, un PIN0, la pregunta es hoy, ¿se puede evitar el vaciamiento axilar? Bueno, hay dos aspectos importantes. Por un lado, la evidencia que demuestra la no inferioridad en sobrevida, perfecto, ese es uno, la seguridad oncológica. Y por otro lado, la detección del ganglio centinela post-neoadjuvancia, sí, que sea confiable. Entonces, son dos aspectos distintos, pero les comento este estudio nuevamente, que es un estudio del Anderson, donde ven que a las pacientes le colocaban un clip en el ganglio y luego de la cirugía ellos se ocupaban de extraer no solamente el ganglio marcado con radiotrazador, sino también el ganglio clipado. Y buscando esto lograron bajar la tasa de falsos negativos del 10% al 2%. Pero la pregunta que surge entonces es si al no vaciar la axila en estas pacientes vamos a obtener resultados a largo plazo aceptables en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Existen algunos protocolos en marcha, los más importantes son estos dos, que acá les estoy mostrando, pero que aún están en fase de reclutamiento, por lo tanto aún no tenemos esa respuesta. Sin embargo, y como en muchos aspectos de la medicina, es consenso de expertos que si se reúnen las condiciones adecuadas en seleccionados casos de pacientes que de antemano eran clínicamente N1 y que negativizaron la axila luego de la neoadjuvancia, podría omitirse el vaciamiento. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Por ello, y dado el bajo nivel de evidencia, hoy nuestro grupo, como conducta institucional, tenemos, perdón, me pasé de diapositiva acá, tenemos un protocolo el cual nos ajustamos, que es este. Fíjense, pacientes con 2 ganglios positivos, clínica o imágenes, son los que por el momento estaríamos incluyendo, con una biopsia previa al ganglio confirmando y colocando un clip a este ganglio. En el momento de la cirugía utilizamos doble marcación, ya sea con colorantes vitales y radiotrazadores. En la cirugía intentamos obtener al menos 3 ganglios, o sea, el ganglio centinela marcado, habitualmente puede ser un segundo ganglio marcado, e inclusive sacar el ganglio clipado. Y le pedimos también a la anatomía patológica que realicen, en estos casos sí, que realicen inmunistoquímica, dado que cualquier remanente tumoral que exista, incluyendo células tumorales aisladas, es todavía indicación de vaciamiento axilar, porque si estuviesen estos remanentes, se está hablando de la biología de la enfermedad, de persistencia de la enfermedad, que requiere un tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿cómo seguimos luego de la cirugía? Cuando queda lesión remanente en triples negativos, como decíamos, hay trabajos que muestran el beneficio de algunos tratamientos con la capecitabine, el CREAITEX. En la enfermedad HER2, continuar con doble bloqueo o bien rotar a TDM1. Y en receptores hormonales positivos, el tratamiento antihormonal correspondiente. Un tema que aún no hemos tratado y que sería interesante discutirlo es qué pacientes irradiar luego y en qué campos. Hoy sabemos que las indicaciones de radioterapia se basan en estadio previo, en estadio inicial a los tratamientos neoadyuvantes, pero ¿no sería acaso tiempo de revisar esto en aquellas pacientes en las cuales se ha conseguido una respuesta patológica completa? Por supuesto que si se conservó la mama, hay que irradiar el volumen mamario, pero la pregunta es si en las pacientes que presentan respuesta patológica completa y se le va a hacer una mastectomía, si se podría evitar la radioterapia postmastectomía o inclusive de áreas ganglionares. Eso es algo que todavía
una respuesta que todavía no tenemos. Bueno, conclusiones. Como vemos, estamos viviendo o atestiguando, siendo testigos de un aumento progresivo del porcentaje de pacientes seleccionados para la neoadjuvancia. Hay mayor respuesta a esta en pacientes HER2 y también en triple negativos. Está probado que la respuesta patológica completa muestra un grupo de pacientes de mejor pronóstico, que los estudios complementarios, incluyendo la resonancia nuclear magnética, no pueden descartar pacientes con lesión residual, y aquellas con imágenes permanentes no siempre es lesión residual. En pacientes con respuesta patológica completa clínica, ¿se podría evitar la cirugía? Todavía no, aún por supuesto que no, son protocolos que están en marcha, pero en este momento no se puede evitar la cirugía mamaria. En la axila, pacientes con axila clínicamente positiva del vamos, con una respuesta completa, se podría hacer un ganglio centinela que si este fuera negativo, evitar el vaciamiento axilar. Pero esto, como les decía yo, sí cumple ciertos requisitos y bajo protocolos bien claros, establecidos y que hay que respetar. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro grupo de trabajo. Vamos a dejar compartir la pantalla. Espero que esta charla haya sido útil. Vamos a dejarla grabada en el canal para que puedan verla en otro momento. Bueno, muchas gracias a todos.